Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien, nos vamos a tomar 3 minutitos y comenzamos, ¿bien? Un milimino. ¿Alguna que interesada? ¿Sí? No paramos, ¿eh? No paramos sin ningún problema. Le compramos. Le compramos, ¿no? Sí, 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 sí. Le compramos nomás. Me dicen, ¿eh? Lo que tenga. Perfecto. Está comprando igual, ¿eh? Está comprando. Así que, si tienen algo ahí que no usen. Hacemos una recolección los miércoles, si le parece. No compra hijos, me parece. Compra, sí, sí, sí. Así que hacemos toda una junta de todas aquellas cosas que no queremos y vendemos, ¿no? Muy bien, vamos a esperar que pase. Sí, cuando termine de pasar, vamos a comenzar. Bueno, me parece que estamos. No lo he visto pasar, pero me parece que estamos. Bien. Ahí va. Ya pasa. Muy bien, ahora sí. Bueno, buenas tardes, espero que estén realmente muy bien. Vamos a estar trabajando hoy con lo que es la propuesta evolutiva de Jean Piaget, ¿sí?
La idea es poder tener otra perspectiva del desarrollo de la infancia, ¿sí? Ya hemos tenido la clase anterior la propuesta freudiana en cuanto a cómo se establece este desarrollo, y hoy vamos a apuntarnos o vamos a pararnos sobre lo que es la perspectiva de la idea de la inteligencia, ¿sí? Lo que es en este punto la idea de la inteligencia. Para esto, como bien les dije, nos vamos a apoyar en el autor Jean Piaget, ¿sí? Algunas cuestiones antes de ingresar directamente a cada una de las etapas, ¿no? Que justamente es decir que Piaget no viene del mundo ni de la pedagogía ni de la psicología, sino que era en este caso biólogo, ¿sí? Era biólogo y aún siendo biólogo se desempeñó sobre todo como epistemólogo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo que buscaba alcanzar a través de sus estudios era sobre todo descubrir de qué manera aprendemos, ¿sí? De qué manera construimos el conocimiento, ¿bien? Y en esta búsqueda de tratar de comprender de qué manera nosotros los seres humanos comprendemos, ¿sí? Desarrollamos lo que es en los distintos procesos de aprendizaje, se encontró con algunos de los descubrimientos que vamos a estar viendo a continuación, ¿sí? En principio, Piaget comprende que el desarrollo de la inteligencia se da de manera progresiva, ¿bien? Se va dando de manera progresiva, o como también ubica, de manera secuencial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se va construyendo, se va estableciendo conforme va pasando el tiempo. Hola Nati, ¿cómo va? Y que en la medida que se va Profe, dando... Sí. perdón. Creo que habíamos quedado de la clase anterior con algo que íbamos a ver sobre latencia, o no sé si no. Sí, Pues sí. sí, que habías dicho Para que terminar. eran 5 minutos. Ok, Sí. ok. Sí, Nos la quedó atención. pendiente. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por el recordatorio. De nada. Bien. Entonces, hacemos un pequeño paréntesis, ¿sí? Un pequeño paréntesis y continuamos. Bien, veníamos hablando la clase pasada de las distintas fases del desarrollo psicosexual, ¿sí? Hemos ubicado seguramente la fase oral, la fase anal y la fase fálica. La fase fálica se resuelve, ¿sí? Con lo que es el atravesamiento del complejo de Edipo, que se caracteriza o se caracterizaba por esta relación de amor, sobre todo a la figura materna, ¿sí? Y de hostilidad para con la figura paterna, ¿bien? Esto no quiere decir que no pueda darse de manera inversa, ¿bien? Una relación de amor para con papá y una relación de hostilidad para con mamá. De hecho, hemos ubicado seguramente que estas formas de encontrarse muchas veces van a distinguir a lo que es el varoncito de la niña, ¿no? Según a quien tome como objeto de amor, luego de dar ciertas vueltas en el medio, ¿sí? ¿Qué ocurre con esto? Una vez que el complejo de Edipo es superado a través de la amenaza de castración, ¿bien? Y en la medida que se van construyendo en contacto con la realidad los diques morales, ¿sí? ¿Qué son los diques morales? Bueno, son estos sentidos que son propios de nosotros los neuróticos, como por ejemplo el asco, ¿sí? De la construcción de la idea de asco, la construcción de la idea de vergüenza y la construcción de lo que es la moral. Una vez que se construyen estos diques, ocurre que todo este impulso sexual que se presenta en la infancia, como hemos visto de maneras distintas en cada fase, termina siendo organizado y estructurado a través de estos diques. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que es la corriente sexual, todo lo que es este impulso sexual, queda relegado a un segundo plano en lo que es la edad aproximada entre los 6 y los 11, 12 años, ¿sí? Por lo que todo el impulso, todas estas formas de satisfacción sexuales quedan relegados a un segundo plano, ¿sí?
¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que no tendremos, por lo menos no de manera frecuente, manifestaciones sexuales evidentes, que es por lo general como comprendemos a los niños, ¿no? Los comprendemos como si fuesen asexuados. No es que son asexuados, ni mucho menos, claro está, pero en esta fase ellos dedican bastante más tiempo a lo que son las relaciones sociales, a lo que son los estudios, a lo que se corresponde a distintos tipos de intereses, como pueden llegar a ser los deportes o intereses intelectuales y demás, ¿sí? Pero no habría por lo menos un predominio de ninguna zona erógena atravesando la latencia, que nuevamente se da entre el sexto año de vida hasta prácticamente los 11, 12 años con el ingreso de la pubertad, ¿sí? La fase de latencia justamente eso, es latencia, ¿por qué? Porque la sexualidad queda en un segundo plano latente. Puede haber manifestaciones de distintos tipos de sexualidad a lo largo de la latencia, podrá haberlos, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Josefina. Nada, lo tengo en cuenta, muchas gracias. Ahora, ¿qué ocurre? Ya estamos un poquito por fuera de lo que es el rango etario del trabajo, en este caso en estimulación, ¿no? Pero como para pegarle una terminadita a esto que es las fases del desarrollo, ¿qué ocurre? Toda esta latencia se ve terminada cuando el joven, ya en este caso no seguimos hablando de niño o niña, sino que en este punto tenemos un preadolescente, una persona puberto o puberta, se encuentra con que sus órganos sexuales maduran, ¿sí? Maduran por aquel tiempo, ¿bien? Y acá hay un resurgimiento bastante fuerte de lo que son los impulsos sexuales, ¿sí? Estamos hablando ya de adolescentes, ¿bien? Hay un impulso bastante intenso por lo que es, en este caso, la sexualidad, pero ya no va a estar abocada desde lo que es la perspectiva ni oral, ni anal, ni fálica, sino que va a ser unificados todos estos impulsos para terminar de concretarse en el territorio de lo genital propiamente dicho, ¿sí? En términos de Freud, nosotros nos encontraríamos en nuestra actualidad en esta fase genital. ¿Por qué? Porque nuestra satisfacción sexual se da de forma genital, lo que no quiere decir que toda la sexualidad sea genital, ¿sí? No quiere decir eso, pero digamos que, no quiero ponerme muy detallista, pero cuando uno tiene una necesidad sexual, la satisface mediante una satisfacción sexual con un otro, ¿sí? Con un otro, en lo que es en este caso la conjunción de los sexos, ¿sí? Y por la vía genital propiamente dicha, ¿sí? Ahora, una última aclaración y abro preguntas con respecto a esto. Es muy conocido la predisposición adolescente a la masturbación, ¿sí? Es muy conocida, y esto tranquilamente puede llevar a confundir que el adolescente todavía tiene un impulso de tipo narcisista o autoerótico, y en realidad no tanto. ¿Por qué? Porque la masturbación adolescente difiere de la masturbación infantil en tanto que la masturbación infantil es autoerótica, se pone en juego solamente en el propio cuerpo, y la masturbación adolescente es una masturbación más fantaseada. ¿Qué quiere decir esto? Que es una masturbación que tiene en cuenta la fantasía de estar teniendo relaciones con un otro, sea quien sea, ¿sí? Por lo que ya se ubica en ese lugar un objeto de deseo que trasciende el propio cuerpo, ¿sí? Aunque parezcan lo mismo, son distintos momentos del desarrollo de nosotros los neuróticos sobre todo, ¿no? Que tomamos y nos satisfacemos en otros, en objetos, no necesariamente siempre otros, pero sí siempre en objetos, ¿bien? De esa manera se termina lo que son las distintas fases del desarrollo psicosexual, ¿sí? ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que por ahí haya quedado medio colgado? No, el tema de satisfacción es ¿cómo sería? Cuando los adolescentes buscan algo, ¿no?
Cuando empiezan a tomar, fumar, todo eso. No, ¿O no, no? no. En este caso, cuando hablamos de la satisfacción, estamos hablando de la práctica sexual, ¿sí? El coito, la relación sexual propiamente dicha, ¿sí? Bueno. Claro que no se abandona nunca, ¿no? Algunas formas de satisfacción sexual pregenital, ¿no? Hablando del oral, lo anal y lo fálico, claro que no se abandona del todo. Hay registro de esto, ¿no? Por esto que bien dice Elba. Una persona que fuma, de alguna manera está satisfaciendo una pulsión oral que se le pone en juego, ¿sí? Y que tiene que ver de alguna manera vedada con algún tipo de satisfacción erógena, ¿sí? Pero también, y esto bastante más concreto, un beso, ¿sí? Un beso un beso, ¿sí? También funciona como una forma de satisfacción pregenital, ¿sí? Esto es muy común, ¿bien? Entre dos personas adultas o dos personas jóvenes que previamente a lo que se corresponde a la relación sexual o al coito, preparen la escena con algún tipo de satisfacción oral previa, ¿no? Esto es muy común, es muy común. Y Lo eso que pasa en indica los que niños chiquitos también. ¿cómo, Eso cómo, pasa en cómo? los niños, eso pasa en los niños chiquitos cuando se quieren besar entre ellos. O mi nene Bueno, me quiere besar a mí y yo le digo, no, eso no se hace. claro, bueno, sí, 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 con la diferenciación que cuando por lo general lo hacen los adultos, es como que cuando lo hacen con la intención de preparar, ¿no? La escena Sí, sexual, es una forma de satisfacción previa, ¿sí? Que sí. arrima o acompaña hacia lo que es la práctica sexual, ¿no? Claro que sí. Muchas ¿Alguna gracias. otra? No, no, de nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, espectacular. Entonces, muchas gracias por el recordatorio. Me había olvidado, sí, me había olvidado. Bien, ¿en dónde estábamos? Piaget. Eh, bueno, lo que estaba diciendo es que este desarrollo de la inteligencia es progresivo, ¿sí? Es progresivo y se puede pensar como la organización de distintas estructuras mentales, ¿sí? Porque vamos a ir viendo que cada fase que se establece se caracterizará por ciertas formas de estructuras, ¿sí? De esta manera, Piaget llega a la conclusión, ¿sí? Que a lo largo del desarrollo se establece como una jerarquía, ¿sí? Hay una jerarquía de estructuras que van de las estructuras más simples a la estructura más compleja, ¿no? Hay todo un desarrollo, en este caso, de progresión de lo más simple a lo más complejo y que llegado a determinado momento de la vida, ¿sí? Cuando llegamos a lo que es la, la cuarta edad, si se quiere, ¿sí? O cuando llegamos a lo que es nuestra etapa por ahí más longeva, ¿no? Ubicando lo que puede llegar a ser el orden de la gerontología, este camino empieza a invertirse, ¿sí? Se invierte, entonces emprendemos el camino inverso hacia la senescencia, ¿no? ¿Qué significa? O hacia la senectud. ¿Qué significa esto? Que todo este desarrollo que se ha ido dando de manera progresiva, llega a algún momento de la vida en donde empieza, y esto a veces pasa y a veces no, depende mucho, ¿no? De cada sujeto, pero se presenta cierto deterioro que emprende el camino inverso, en donde partimos de la estructura más compleja hacia la estructura más simple, ¿sí? Pero no en todos los casos se llega a dar esto en toda su completud, ¿sí? Depende mucho de cada caso, de presencia o no de distintos tipos de patología y demás, ¿sí? Una de las cuestiones que vamos a estar conversando hacia más adelante es esta distinción que hace Piaget entre inteligencia y pensamiento, ¿sí? Va a ser una distinción ahí, ¿por qué? Porque rápidamente hay distintos autores que pueden llegar a proponerlas como lo mismo, ¿no? La inteligencia como el pensamiento, ¿no? Y Piaget no lo va a pensar desde ese sentido, sino va a pensar la inteligencia como pensamiento, sino que va a pensar la inteligencia, ¿sí? Como la capacidad que tiene el sujeto de resolver problemas,
¿sí? Como la capacidad que tiene el sujeto de resolver problemas, sobre todo cuando esos problemas son nuevos, ¿sí? Porque tiene que poner en juego unos recursos, ¿bien?, que nunca ha puesto, ¿bien? En tanto que para Piaget el pensamiento será inteligencia interiorizada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera la inteligencia, de la forma más sencilla, puede pensarse como acción, ¿sí? Podemos pensar la inteligencia como acción. Por eso es que Piaget, cuando un niño se chupa el dedo, ubica que hay una forma de inteligencia ahí, ¿sí? Ubica que hay una forma de inteligencia que se está poniendo en juego. Ahora, esa acción directa será una forma de inteligencia, pero el pensamiento, ¿sí?, será estos aprendizajes interiorizados y muchas veces, ¿sí?, poder ser llevado a símbolo, ¿bien? Simbolizado. Esto lo vamos a ver sobre todo en el preoperatorio, ¿sí?, lo que es el preoperatorio. Por lo tanto, desde esta perspectiva piagetiana, la inteligencia se presenta como anterior al pensamiento, ¿sí? La inteligencia se presenta como anterior, es previa al pensamiento. Otra cuestión que debemos tener en cuenta antes de ingresar con las distintas fases es que Piaget comprende el aprendizaje como el resultante de la interacción entre, ¿sí?, el resultante de la interacción entre sujeto, lo que es el sujeto, en este caso la persona, ¿sí?, y el objeto. Y el objeto será el medio, ¿bien? La interacción entre el sujeto y el medio. Ahora, Piaget plantea su teoría desde una perspectiva estructuralista, ¿sí?, desde una perspectiva estructuralista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que Piaget va a comprender que la inteligencia es la conjunción o el encuentro de estructuras, ¿sí? Y lo vamos a poner en estos términos, ¿bien? Piaget ubica que hay ciertas... No, voy a rebobinar. En este encuentro entre el sujeto y el objeto, entre lo que es la persona y el medio, entre el bebé y, por ejemplo, el dedo, entre el dedo pulgar, en ese encuentro se va a poner en juego algo que Piaget denomina como adaptación, ¿sí? Lo que Piaget denomina como adaptación. ¿Qué es la adaptación? Bueno, será justamente esta capacidad que tenga el niño de poder resolver problemas, ¿sí? Y que se pone en juego en este punto de contacto entre sujeto y medio. Ahora, la adaptación para Piaget será el resultado de la puesta en juego de dos mecanismos que van a ir acompañando todo el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son estos mecanismos? Por un lado tenemos la asimilación, ¿sí?, lo que es la asimilación, y por el otro la acomodación. Bien, asimilación y acomodación. ¿Qué es asimilar y qué es acomodar? Bueno, Piaget toma esto de la biología, ¿sí? Piaget va a tomar esto de la biología. Vamos a pensarlo primero desde la biología, ¿sí? Asimilar algo es incorporar el objeto, ¿sí? Es incorporar este objeto de afuera como viene, ¿sí? Tiene que ver con esta idea de incorporarlo. Ahora, la asimilación siempre se da en conjunto con acomodación, que es cómo el sujeto se, valga la redundancia, se acomoda a esto que ingresa, ¿sí? Por lo tanto, la acomodación es cómo se modifica la estructura del sujeto en el proceso de aprendizaje, en tanto que la asimilación es cómo
el sujeto modifica el objeto, ¿sí? Vamos a ubicarlo en estos términos. El bebé, cuando se lleva el dedo a la boca, ¿sí? El dedo le ofrece ciertas características en particular, ¿sí? No es lo mismo meterse el pulgar a la boca que tratar de meterse a la boca una yerbera, ¿no? Es muy exagerado, pero concordamos que no será lo mismo, ¿no? Bueno, el niño, para poder chupetearse el dedo, deberá generar ciertas modificaciones en su accionar, ¿sí? Esas modificaciones tienen que ver con la acomodación, lo mismo que si se llevara a la boca la yerbera, ¿sí? Y ahora, ¿cómo modifica el objeto para, de esta manera, poder ingresarlo? Eso sería la asimilación, ¿sí? Como pueden ver, son dos procesos que van de la mano, son dos procesos que se dan de manera simultánea. No es que se da uno y el otro no, sino que por lo general tienden a construirse en sí mismos, ¿sí? Creo que el mejor ejemplo biológico de esto es el alimento, ¿bien? Es el alimento, como uno asimila en este caso el alimento y luego necesita descomponerlo en una gran serie de partes para utilizar los elementos que son útiles, ¿sí? Descomponerlo, bueno, en ese momento donde se lo descompone, se lo está acomodando al cuerpo, ¿bien? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en este ida y vuelta de asimilación y acomodación, lo que tenemos es que el sujeto se encuentra siendo afectado por el medio, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que cada nuevo encuentro con un objeto termina modificando de alguna manera la estructura del sujeto, ¿sí? La termina modificando. ¿Y por qué esto es importante? Porque será a través de estas modificaciones que se van a ir dando de manera sucesiva, ¿sí? Es como se va a ir construyendo, en este caso, el desarrollo, ¿sí? Como se va a ir generando pequeños momentos de aprendizaje que van a permitir esta idea de progreso asociado al desarrollo. ¿Se comprende esto, más o menos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahora bien, Profe, así aprende a agarrar todo, vendría a ser todos los juguetes o cualquier cosa, a manipular las manos, todo, ¿no? O cuando intentan meterse los piecitos en la boca, ¿no? Que no sé cómo hacen completamente. y hacen. Sí, sí, exactamente. A mí lo que me fascina de la propuesta piagetiana es que partimos de una inteligencia que justamente es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De una estructura de inteligencia que plantea como sensorio-motora, por lo tanto, lo que tenemos al inicio de la vida es lo sensorial y lo motor, el movimiento, ¿bien? Y a partir de ahí, se empieza a construir un pequeño caminito que con el paso del tiempo va a ir permitiendo que un chico pueda llegar a la primaria y aprender a multiplicar, por ejemplo, ¿no? Y uno dice que tiene que ver una cosa con la otra, pero para Piaget es toda una secuencia de progreso que parte desde lo más mínimo indispensable, de un acto reflejo, ¿sí? De una conducta refleja, se va construyendo toda la otra secuencia de aprendizaje, ¿sí? Eso va a ser un poquito lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Ahora, ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿Sabes lo que claro, me está sí. pasando? Me está pasando a mí, me olvidé escribir en manuscrito. Escribo cualquier cosa, estoy en imprenta. Y ahora tengo que volver a usar ese mecanismo. Y me cuesta. Y bueno, la única forma de que salga es practicando. Así que vos metele por ahí. Sí, yo estoy escribiendo y sale todo en imprenta. La otra, nada, me la olvidé. A veces pasa, sobre todo con la cursiva, que a veces la usamos bastante poco, ¿no? Sí, por eso, ¿no? Ahora, uno de los descubrimientos más grandes de Piaget, que es poder ubicar estos distintos tipos de inteligencia, ¿no? A la primera forma de inteligencia, que es con la que venimos, con la que nacemos, la denominó estadio sensorio-motor, ¿sí?
el estadio sensorio-motor, que se da, si tenemos que ubicar cierto rango etario, entre los 0 meses y los 2 años, ¿sí? Claro que, como siempre, las fechas son aproximadas, ¿sí? Las fechas son aproximadas, no necesariamente son tajantes. De hecho, Piaget hay algo que dice muy claramente. Las distintas fases o estadios podrán presentar variaciones en cuanto a los momentos de aparición, ¿sí? Pueden presentar variaciones. Ahora sí, lo que no va a variar jamás es el orden de aparición de cada uno de los estadios. No podemos estar en A, ¿sí? Y pasar a C sin haber pasado por B, ¿sí? Hay un ordenamiento lógico que necesariamente debe respetarse, ¿sí? Y esto a nosotros nos puede llegar a servir muy bien para poder hacer lecturas de en qué momento o en qué inteligencia se encuentra el niño para poder comprender de qué manera intervenir también, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar entonces con el sensorio motor. Como su nombre nos indica, la inteligencia en este punto se pone en orden de lo sensorial, ¿sí? Y lo motor, por lo tanto el movimiento. ¿Bien? Este estadio se subdivide en 6 etapas distintas, ¿sí? Se subdivide en 6 etapas distintas, todas o cada cual con su correspondiente progresión, ¿sí? La primera etapa, y la más cortita de todas, es la etapa de los reflejos, ¿sí? Es la etapa de los reflejos que va entre el momento del nacimiento y el primer mes de vida, ¿sí? Es la etapa más cortita. ¿Qué características tiene esta etapa? Bueno, que no hay, ¿sí? No existe lo que es la intención, ¿sí? Por parte del niño no existe una intención, sino que todas las respuestas del niño son exclusivamente reflejas, ¿sí? Son exclusivamente reflejas, no hay búsqueda de objeto, no hay, claro que tampoco habrá simbolismo, no hay percepción ni establecimiento de las relaciones espaciales, ni tampoco habrá esto que se conoce como el establecimiento de las relaciones causales, ¿sí? Comprender que existen causas y efectos, ¿sí? Nada de esto se presenta en este momento, ¿bien? Tenemos conductas reflejas, ¿sí? Dentro del marco de lo prelingüístico tenemos lo que se conoce como contagio vocal, ¿sí? Este fenómeno tan conocido en donde llora un bebé y empiezan a llorar todos, ¿sí? Y claro está, el llanto propiamente dicho, ¿no? Como forma de comunicación, más no de comunicación intencionada, ¿sí? Para esta etapa tampoco hay imitación, ¿sí? No hay imitación de gestos, ni existe lo que conocemos como juego intencional, ¿sí? No hay juego intencional. El puntapié de prácticamente todo, claro que hay más reflejos, ¿no? Pero uno de los reflejos más importantes es el reflejo de succión, ¿sí? Será el reflejo de succión, desde donde se va a construir un primer esquema de intervención. ¿Bien? A partir de este reflejo, y si lo comprendemos y lo pensamos un poquito con lo que es la fase oral, el niño, a través de este esquema, ¿sí? Este esquema de succión, tratará de ponerse en contacto con el mundo, ¿sí? Pero hasta acá prácticamente de manera accidental, ¿sí? No será una cuestión buscada, sino que será una cuestión producida por el propio reflejo, ¿sí? Luego tenemos el segundo subestadio, que es el de las reacciones circulares, ¿sí? Que se lo conoce como de reacciones circulares primarias, porque hay de 3 tipos, ¿sí? Estas son las primarias y va desde el primer mes al 4.º mes de vida del infante.
En este subestadio, ¿sí? En este subestadio de las reacciones circulares primarias, el niño llega a la conjunción de dos esquemas, ¿sí? Puede fusionar y trabajar de manera operativa dos esquemas, ¿sí? Y es la primera adaptación, dice Piaget. ¿Cuáles son estos dos esquemas? Boca-mano, ¿sí? Este esquema boca-mano, en donde lo que nos encontramos es que, por casualidad, ¿sí? Porque nuevamente no hay todavía intencionalidad, por casualidad el niño se va a encontrar con la mano, ¿sí? Y va a emprender de manera repetitiva este chupeteo constante. ¿Bien? Justamente por esa característica es que se denomina reacción circular primaria. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en este momento es un niño que se encuentra llevando de manera repetida una conducta por cierto interés que produce la misma, y es primaria. ¿Por qué? Porque se encuentra completamente dirigida al propio cuerpo, ¿sí? Esta reacción circular primaria se encuentra completamente dirigida al propio cuerpo. Vamos a ver que las reacciones circulares que vienen no están así, ¿sí? Pero esta particularmente sí. El siguiente subestadio es el de las reacciones circulares secundarias. Y este va del cuarto mes al octavo mes. ¿Por qué se caracteriza las reacciones circulares secundarias y por el otro lado está su fase? Bueno, acá la coordinación que se pone en juego es una coordinación en donde se pone en juego el esquema de la mano, ¿sí? Con el de la visión. Bien, lo que se corresponde en este caso a la visión y la mano, ¿sí? En este punto aparece una aprehensión que hace posible la toma de objetos, y esta aprehensión se presenta como voluntaria, ¿sí? Es una presión voluntaria. Por lo tanto, con lo que nos vamos a encontrar en este momento, ¿con qué es? Nos vamos a encontrar con que la reacción circular va a estar dirigida a la utilización mediante la mano, ¿sí? Y la vista de distintos objetos. Por lo tanto, nos corremos del propio cuerpo para dirigir la atención hacia los objetos del medio, ¿sí? El ejemplo más evidente de esto, todas aquellas personas que hayan pasado tiempo con un bebé, es aquellos incansables momentos en que el bebé tira de manera repetitiva un objeto de la sillita, ¿no? Lo sentaste en la sillita de comer y tira de manera constante el plato. Una vez, dos veces, tres veces, lo mismo con la cuchara, ¿no? Eso es una reacción circular secundaria, ¿sí? Entre los 4 y el octavo mes de vida. ¿Por qué? Porque en esta conducta el niño observa de manera repetitiva qué es lo que ocurre con este objeto, ¿sí? Y claro está que lo va a llevar a cabo una y un montón de veces, ¿sí? Y un montón de veces. El siguiente subestadio, ¿sí? El siguiente subestadio es aquel en donde se empiezan a coordinar las reacciones, las reacciones circulares secundarias, ¿sí? En donde se empiezan a coordinar estas reacciones circulares secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de este momento no es un mero descubrimiento por azar, sino que el niño empieza a integrar, ¿sí?, estos distintos esquemas para poder construir algo nuevo. ¿Bien? Para este tiempo, estamos hablando del octavo mes, de entre el octavo mes y el año de vida, ¿sí? En este tiempo el niño construye, aparte,
la noción de objeto permanente. Bien, construye lo que es la noción de objeto permanente, por lo que la noción de objeto permanente es la habilidad que le permite al niño comprender que los objetos no desaparecen porque estén fuera de su percepción, ¿sí? Por eso es que ahora puede empezar a coordinar distintos funcionamientos en pos de los objetos, ¿bien? Porque construida la noción de objeto permanente, el niño podrá seguir, podrá buscar y podrá intervenir para con esos objetos. Y para esta altura podrá aplicar acciones diferenciadas entre objetos que son claramente distintos, ¿sí? Esto es entre el 8º y el 12º mes. Luego tenemos las reacciones circulares terciarias, que es el subestadio 5, ¿sí? Que va del 12º mes al 18º, ¿sí? O al año y medio. Para este tiempo, la estructura se complejiza bastante más y se observa que el niño tiene una conducta que le permite de alguna manera acomodarse a aquello que le resulta del orden de lo interesante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el niño puede desarrollar una serie de conductas hacia un objetivo. Desde este lugar el niño puede empezar a combinar distintas acciones y a ponerlas en juego espacialmente, ¿sí? Ubicar espacialmente a los objetos. Para esta etapa, en términos del lenguaje, ¿sí? Puede empezar a imitar ciertos sonidos que ha escuchado, ¿sí? Y tiene la capacidad de poder imitar gestos y movimientos. Y se esboza hacia acá lo que es el juego de representación, que es como un protojuego, ¿sí? En donde puede sustituir un objeto por otro, ¿sí? Donde puede sustituir un objeto por otro. Y luego tenemos el subestadio 6, que es el subestadio de la representación, ¿sí? De la representación. Sin duda alguna, subestadio de transición entre el sensorio motor y el preoperacional, ¿sí? Estadio de transición entre el sensorio motor y el preoperacional. ¿Por qué? Porque en este momento lo que ocurre es que aparecerá como logro significativo de la vida del infante la función simbólica, ¿sí? Se presenta fuertemente lo que es la función simbólica. Y con la función simbólica, los procesos mentales internos. Esta subfase es aquella que va a generar el puntapié para el ingreso al siguiente estadio, ¿sí? Que es el estadio preoperacional, ¿sí? El siguiente estadio, que es el preoperacional, que se ubica en el rango etario de los 2 a los 7 años, ¿sí? De los 2 a los 7 años. ¿Qué pasa en el preoperacional? Bien. En el preoperacional lo que va a caracterizar a toda la fase y sobre todo desde el inicio se va a ver muy marcado es justamente
lo que es esta función simbólica construida en el subestadio 6 del sensorio motor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la utilización de representaciones simbólicas será aquello que permita una nueva forma de inteligencia al servicio del niño. ¿Cuáles son, por lo general, algunos indicios claros de lo que es en este caso la función simbólica? Bueno, la primera forma, la más primitiva, pero no por eso menos importante, es lo que Piaget propone como imitación diferida, ¿sí? La imitación diferida. La imitación diferida no es más que la capacidad que tiene el niño de imitar, de reproducir una secuencia de conductas que ha observado en otro momento del tiempo, ¿sí? Que ha observado en otro momento. Que pueda hacer esto indica que ha interiorizado estos patrones de conducta y por lo tanto puede ponerlos en juego, como su nombre lo indica, en diferido, ¿sí? Pero no será la única demostración de lo que es este pensamiento simbólico, sino que también tendremos el juego simbólico como otro logro muy importante de esta época y la adquisición del lenguaje como tal. ¿Bien? Sin embargo, para este tiempo vamos a tener algunas características bien típicas de lo que es esta fase, como por ejemplo el egocentrismo, ¿sí? El egocentrismo, la centración y el pensamiento intuitivo, ¿sí? Como ciertas limitaciones típicas del preoperacional, ¿sí? O el estadio preoperatorio. Ahora, ¿qué pasa bien en este estadio? ¿Sí? Bueno, el niño lo que podrá empezar a hacer es empezar a relacionarse con los objetos de forma que antes no podía, ¿sí? Formas que antes no podía. ¿Por qué? Porque va a poder empezar a servirse de la palabra para justamente interactuar con el medio, para poder generar comunicación, ¿sí? También aparece la posibilidad de empezar a usar números, ¿sí? De empezar a utilizar números. Aunque el concepto de número como tal no se vaya a terminar de construir hacia el estadio siguiente. ¿Bien? Acá habrá utilización del sentido de número, pero no una construcción verdadera del mismo, ¿sí? También habrá lo que se conocen como juegos de fingimiento, ¿bien? Que tiene que ver con la capacidad del juego simbólico, y la capacidad de poder expresar con dibujos aquello que ocurre en el medio, ¿sí? El preoperacional se va a caracterizar sobre todo por lo que es el pensamiento representacional, ¿sí? Lo que es el pensamiento representacional o también conocido como funcionamiento semiótico, ¿sí? El funcionamiento semiótico. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de este momento aparece la capacidad de interiorizar la palabra, ¿sí? Y presentar justamente lo que es este pensamiento asociado con el símbolo. El hecho de poder establecer relaciones entre objetos y ciertos sonidos. Bien, eso será la palabra, ¿sí? Poder cargar de simbolismo algo del orden de lo concreto. Una de las primeras formas de pensamiento representacional o funcionamiento semiótico es esta habilidad que nombramos anteriormente, que es la imitación diferida. La imitación diferida es una de las primeras formas de este tipo de pensamiento. ¿Bien? Pero será solamente una forma, porque esto va a ir creciendo y va a ir cambiando.
esto que empieza como imitación diferida, luego se convierte rápidamente en lo que es el juego simbólico que vamos a conversar ahora en breve, ¿sí? Pero que le da al niño, ¿sí? De alguna manera, al niño y a esta edad, ¿no? El nombre de la edad de oro, ¿sí? Todo este tiempo se considera como la edad de oro en la infancia porque por cómo se ponen en juego este juego simbólico, esta capacidad imaginativa que tiene el niño para poder establecer y realizar distintos tipos de juegos, ¿no? Claro está que al comienzo del desarrollo el juego se va a presentar en una secuencia simple, una secuencia sencilla, pero con el paso del tiempo se va a ir complejizando. ¿Cuál puede ser, en este caso, una imitación diferida que se corresponda de alguna manera a lo que es un tipo de juego simbólico simple? Bueno, muy sencillo. ¿Vieron esos niños que toman quizás una tacita de juguete, ¿sí? Una tacita de mentira, y fingen estar tomando té, ¿no? Y de eso hacen toda una escena lúdica? Bueno, eso es un juego de fingimiento y también puede ser una imitación diferida, porque han visto a alguien tomar té en otro momento, ¿bien? Y es un juego simbólico porque se encuentran jugando a que toman el té, si no están tomando realmente el té, ¿sí? Ahora, conforme pasa el tiempo, este juego puede complejizarse bastante más, permitiendo que el niño construya un juego mucho más rico alrededor de este elemento, ¿sí? Y esto podrá llevar al niño a que ponga en juego la propia utilería, ¿sí? Que cree una historia alrededor de este juego, que pueda asumir distintos roles sociales en el mismo, ¿bien? Esto sin duda alguna habla de una complejización de lo que es esta imitación diferida, ¿sí? Que veníamos hablando. El juego simbólico tiene la característica de apoyarse siempre en hechos de la realidad, ¿sí? O más que en hechos de la realidad, en hechos que tienen que ver con lo cotidiano del niño, ¿sí? Que tienen que ver con lo cotidiano. Y uno puede decir en este punto, bueno, pero yo tengo un hijo y este hijo juega a cosas que no son en lo absoluto del orden de lo cotidiano y mucho menos real, ¿no? Juega que es un Power Ranger y eso no es real, ¿sí? Bueno, no es real, pero el niño ha sido expuesto a ese tipo de estímulos mediante la televisión. Entonces puede tomar estos elementos que ha visto en la televisión para poder desempeñar un juego, por lo que no será real en los términos de que los Power Rangers existan, pero sí será real como acontecimiento del orden de lo cotidiano de la vida del niño. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Venimos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, vendría a ser también como cuando juegan a la mamá y terminan imitándonos también. Yo he escuchado que terminan diciendo cosas que yo digo. Completamente. Sí, así tal cual, ¿no? En ese momento se está poniendo en juego, ¿no? Estos elementos del orden de lo cotidiano al servicio del juego, ¿no? Y está realmente muy bien, porque cuando trabajemos con juego en un par de clases, vamos a ver que esto tiene todo en un sentido, hay toda una importancia por detrás de todo esto, ¿sí? Si hay algo en lo que coinciden algunos expertos es que el juego simbólico favorece, ¿sí? Se encuentra como un elemento favorecedor de lo que es la adquisición del lenguaje, ¿sí? Favorece la adquisición del lenguaje. ¿Por qué?
Yo siempre digo lo mismo en este punto, pero me parece que nos deja como bien claro, ¿no? Yo tengo un niño de 4 años, ¿sí? Y el enano, en este caso, ¿qué hace? Cada vez que empieza y desarrolla un juego, va haciendo un relato en voz alta de aquello que está ocurriendo, ¿sí? Lo relata, ¿sí? Lo va relatando, ¿no? Entonces, vos por ahí estás en el cuarto de al lado, ¿no? Y encima que este habla fuerte, te enterás de todo, ¿no? Te enterás que está peleando con alguien, que le está tirando un tiro al otro, que el otro se convierte, ¿no? Vos te enterás de todo lo que pasa, ¿no? Y es en esta puesta en juego de la palabra al servicio de lo que es el juego simbólico, ¿sí? Y más si uno juega si uno se sienta a jugar con él, ¿no? Porque si uno se sienta a jugar, el niño expresa en voz alta esto que está ocurriendo para de alguna manera también poner en contexto de lo que está pasando, ¿no? Bueno, este uso intensivo que se da del lenguaje en el momento del juego favorece su construcción, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño se encuentra elaborando y reelaborando y volviendo a reelaborar todo este contenido simbólico, ¿sí? Lo pone en juego, lo practica, lo ubica, ¿no? Viene realmente muy, muy, muy bien, ¿sí? Y esto será muy significativo en la edad que el niño se encuentra transitando. ¿Por qué? Porque la adquisición de palabras en el infante es inmensa. En 2 años, ¿sí? Contando desde los 2 años hasta los 4, hay una adquisición promedio de 2.000 palabras, ¿sí? De 2.000 ¿Puedo hacer palabras. una pregunta, profe? Y claro, Sabemos que mediante el dibujo el niño puede expresar situaciones de abuso, de violencia, de maltrato, bueno, que viva en la casa o en algún lugar. Mediante el juego también lo puede expresar. sí, sí, completamente. De hecho, en niños más bien chicos, que por ahí todavía no dibujan, el juego es un excelente lugar para ver esto. ¿Sí? Es un excelente lugar. Y en muchos casos se complementan ambas estrategias. Por un lado, el dibujo que también es una capacidad, es el resultado de una capacidad simbólica, ¿sí? Y el juego, ¿no? Esto es muy significativo esto que decís, y por eso existen mecanismos como, por ejemplo, la cámara Gesell, ¿sí? La cámara Gesell es un cuartito que tiene o puede tener una cámara o un poco más caro esto, esos espejos que permiten ver de un lado y del otro no, ¿sí? Y se observa jugar al niño. No, no es que se le hacen preguntas, ni te pasó algo, te tocaron, no se le pregunta nada, ¿sí? Sino que se lo deja jugar. Y hay un adulto que contribuye a este juego, ¿no? Y en algunos juegos, ¿sí? Puede salir estas evidencias o puede dar lugar a ciertas sospechas, ¿no? Esto se pone muy en juego, ¿sí? Sí, sí, el juego es una excelente puerta de entrada para muchas cuestiones, ¿sí? Eh, ¿Y esto por qué? Bueno, porque el juego, como la palabra, es una herramienta simbólica, ¿sí? El juego tiene que ver con el símbolo, ¿sí? Y hablando de símbolo, eh, todo lo que sea símbolo nos permite, de alguna manera, tomar contacto con las cosas, ¿sí? Pero el símbolo tiene la particularidad de que nos permite poder tomar contacto con las cosas de manera indirecta, ¿sí? Nos permite poder ponernos en contacto con las cosas de manera indirecta. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hablar de un caballo sin que necesariamente en este preciso momento haya un caballo, ¿sí? Con solo nombrarlo, lo traigo al presente sin que éste necesariamente esté, ¿no? Esto, sin duda alguna, lo que, lo que nos permite entonces invocar, ¿sí? El lenguaje invoca a la cosa, aunque la cosa no esté, ¿sí? Ahora, por este estadio, como bien decíamos también,
tenemos que el niño puede empezar a utilizar los números, ¿sí? De hecho puede contar, y puede contar bastante, ¿sí? Pero este concepto de número no es un concepto que se encuentre acabado, ¿sí? No es un concepto que esté terminado. ¿Por qué? Porque la relación que va a establecer el niño todavía con el número no se sostiene en un criterio lógico, ¿sí? El niño no puede hacer un desarrollo de los números por una cuestión lógica, ¿sí? Sino que en todo caso, desde una perspectiva más memorística, podrá ir relacionando cierto número con ciertas cantidades, pero si vos le decís, bueno, ¿hasta qué número sabes contar? Hasta el 20 sé contar, perfecto. Después del 10 que viene, el 11, buenísimo. Si me voy al 1000, ¿no? Y te digo 1010, ¿cuál viene después de 1010? ¿Sí? No va a poder decir el 1011, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay todavía una construcción de lo que en este caso es la seriación que va a ocurrir en el estadio que viene, ¿sí? Pero así todo, es necesario trabajar con el concepto de número, ¿sí? Que el niño no tenga o que todavía no pueda alcanzar una definición completa ni verdadera de número, no quiere decir que se lo trate como si los números no existieran, ¿sí? Debe estar en contacto con todos estos elementos para tratar de predisponer un aprendizaje a posteriori. ¿Bien? El pensamiento, sobre todo por este tiempo, es un pensamiento intuitivo, ¿sí? Es un pensamiento que se presenta como intuitivo y se basa en lo concreto, ¿sí? Se basa en este caso, en las observaciones que el niño puede establecer a través de los objetos, ¿sí? ¿Qué características tiene el pensamiento intuitivo? Bueno, pensemos un segundo. El niño por este tiempo es un niño que tiene como característica importante y fundamental, que es muy inquisitivo, ¿sí? Que está constantemente en movimiento en búsqueda de respuestas, ¿sí? Es un niño que busca y gusta de lo que es la exploración, ¿sí? De lo que es el descubrimiento, de lo que es el movimiento, de lo que es poder enterarse de las cosas, ¿bien? Ahora, el niño, en relación a los fenómenos que ocurren a su alrededor, va a tratar de responder a aquellos fenómenos que se van dando a su alrededor de manera intuitiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en base a aquello que se ve de manera directa, y muchas de las explicaciones que se va a dar a sí mismo serán explicaciones animistas, ¿sí? O sustentadas en el animismo. ¿Qué es esto del animismo? Es esta característica en donde se le adjudican a objetos inanimados características de seres vivos, ¿sí? O posibilidades de seres vivos. Yo siempre digo que, ¿no? Una para mí de las más obvias, pero claro que de estas hay muchas, ¿no? Una de las más obvias es esta cuando los niños dicen que la luna lo sigue, ¿no? Cuando el niño dice, la luna me está siguiendo, la luna me sigue, lo que se está poniendo en juego es justamente una teoría intuitiva, en donde el niño comprende que como él se mueve y la luna pareciera seguirlo a través de la calle, ¿sí? Entonces la luna tiene la capacidad de seguirlo a voluntad. Bueno, ahí tenemos una teoría intuitiva en donde se aplica el animismo a la luna, ¿sí? Lo mismo muchas veces pasa con la sombra, ¿no? La sombra me sigue, ¿no? Bueno, realmente hay muchas de estas y tienen que ver con adjudicar estas características de seres vivos a objetos inanimados, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones del pensamiento preoperacional? ¿Sí? ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, estas que hemos nombrado hace un ratito. Tenemos por un lado el egocentrismo, como una de las más importantes sin duda alguna, ¿sí? El egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo? ¿Cómo lo entiende Piaget? ¿Sí? Bueno, el egocentrismo es la tendencia que tiene el niño, ¿sí?
a observar la realidad exclusivamente desde su propio yo, ¿sí? Desde su propio yo. Y ustedes dirán, bueno, pero nosotros también. Sí, pero nosotros podemos tener en cuenta la perspectiva del otro, ¿sí? Podemos tener en cuenta la perspectiva del otro. El niño para esta edad es incapaz de poder adoptar la perspectiva del otro, ¿sí? Es una cuestión de limitación, es una cuestión que se pone en juego de incapacidad, ¿sí? Muy asociado con lo que es el egocentrismo tenemos estos fenómenos como el juego en paralelo, por ejemplo, ¿no? El juego en paralelo como este primer intento, si se quiere, primer tímido intento, de jugar con un otro por parte de los niños, ¿sí? ¿Qué es el juego en paralelo? Bueno, es este fenómeno en donde uno ve a los grupos de niños y parecieran estar jugando entre sí y compartiendo, ¿bien?, cierto momento de juego. Cuando prestamos atención a aquello que está pasando, al diálogo que estaría llevando a cabo, nos encontramos que no es un diálogo, sino que son monólogos, ¿sí? Y que en realidad los juegos no tienen ninguna relación uno con otro, sino que se encuentran cerquita, ¿sí? Pero cada cual llevando adelante su propio juego, ¿sí? A esto se lo puede conocer como monólogos colectivos o juego en paralelo, ¿sí? No son exactamente lo mismo, pero se dan en conjunto. Ahora, esto habla del egocentrismo del niño, pero al mismo tiempo habla de una tendencia a la apertura. ¿Por qué? Porque si este niño se encuentra cerca de otro para poder establecer este juego en paralelo, significa que de alguna manera lo está empezando a tener en cuenta, aunque todavía no puedan jugar en conjunto, ¿sí? Aunque todavía no puedan. Luego tenemos la centralización como otra, se me fue la palabra, como otra limitación típica del preoperatorio, ¿sí? La centralización, en donde lo que caracteriza a la centralización es que el niño no puede tener en cuenta más de un o más de una variable, ¿sí? No puede tener en cuenta más de una variable de manera simultánea, ¿sí? ¿Podrá tener en cuenta más de una variable? Sí, pero no de manera simultánea, ¿sí? En distintos momentos y tiempos, ¿bien? El mejor ejemplo para mí de esto es el ejemplo de la salchichita de plastilina, ¿sí? O de la viborita de plastilina. También les voy a dejar, si no les he dejado ya, en el material de lectura, unos videos donde está Piaget ya grande, y hay muchos ejemplos, ¿no?, puestos con niños, ¿no?, de lo que es en este caso, desde lo que es la Universidad de Ginebra, creo, y se ponen en juego todos estos experimentos, ¿no? Y se puede observar muy bien esto de la centralización, ¿no? Entre otros, ¿sí? ¿Cómo se pone en juego la centralización? Y tiene que ver también con lo que viene a continuación. Si a un niño le mostramos una pelota de plastilina, ¿sí? Dos pelotas de plastilina exactamente iguales, ¿bien? Y a una pelota de plastilina le hacemos un choricito, le hacemos una viborita, le podemos preguntar, ¿cuál tiene más? ¿Sí? Y la respuesta del niño va a estar directamente sujeta a lo que observa, porque recuerden la teoría intuitiva. Entonces dirá, tiene más esta porque es más gorda, ¿no? Y habla de la pelota, ¿sí? Luego podrá decir, no, tiene más esta porque es más larga. En realidad ambas tienen lo mismo, ¿sí? Pero como solamente puede fijarse en este punto, en un solo aspecto, una sola característica de manera simultánea del elemento, dirá que una tiene más que otra, ¿sí? Que una tiene más que otra. El pensamiento por este tiempo es un pensamiento muy rígido que no permite la reversibilidad, ¿sí? Cosa que se va a lograr hacia más adelante, no le permite invertir mentalmente, ¿sí? No le permite invertir mentalmente estas operaciones que se dan en terreno concreto. Bien, con la viborita, ¿cómo sería invertir mentalmente? Que te mire con cara de qué pancho que sos, ¿no? Y dale, Pancho, si antes era una pelota, ahora, aunque sea una viborita,
va a seguir teniendo la misma cantidad de plastilina, ¿sí? Pero ¿eso por qué? Porque pueden invertir mentalmente esto que se puso en juego en una práctica, ¿sí? Una vez que se alcanza eso, el niño, cuando le hace estas preguntas, te mira con cara de payaso, dale, hace una pregunta inteligente, ¿no? Y por lo general es lo que pasa con los niños, ¿sí? Bien. Luego tenemos el tercer estadio, que es el concretas, ¿sí? Estadio de las operaciones concretas, que va de los 7 años hasta los 12 años. Como pueden ver, ya estamos por fuera de lo que es el rango de acción, ¿sí? Estamos por fuera de lo que es el rango de acción, pero vamos a desarrollarlo igual para que no nos quede ahí rengo en los estadios piagetianos, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza este estadio de las operaciones concretas, ¿sí? A partir de este momento, el niño se encuentra con la capacidad de poder poner en juego la lógica, ¿sí? Puede poner en juego la capacidad de utilizar el pensamiento lógico, ¿sí? Y aplicarlo sobre los hechos y los objetos, ¿bien? La capacidad de utilizar la lógica lo que le va a permitir al niño es construir nuevas formas de resolver problemas de manera sistematizada, ¿sí? De manera sistematizada, sin tener que andar perdiendo demasiado tiempo. Está muy bien, ningún problema, Evelyn, ningún problema, ¿sí? Bueno, por estos tiempos, las limitaciones del estadio anterior se ven claramente flexibilizadas, ¿sí? Estas limitaciones tienden a darse con menor intensidad, ¿bien? Las operaciones pueden invertirse, el niño se muestra bastante menos egocéntrico y puede empezar a tener en cuenta más de una variable en los objetos, ¿sí? Por lo tanto, al término de esta etapa, el niño ya no va a basar su juicio en cómo se observan los objetos o cómo se perciben los objetos, sino en cómo la lógica indica, ¿sí?, que ese objeto es. ¿Cuáles son las adquisiciones de este estadio? Bueno, se adquieren 3 operaciones, ¿sí? Por un lado tenemos la seriación, por otro lado tenemos la clasificación y por el otro lado tenemos la conservación, ¿sí? Seriación, clasificación, conservación. Empecemos con la seriación. La seriación es la capacidad que desarrolla el niño de poder ordenar los objetos según una progresión lógica, ¿sí? Poder ordenar los objetos según una progresión lógica. Claro que la seriación será un elemento central para la construcción del sentido de número. ¿Por qué? Porque una vez que se establece que en realidad tenemos 10 números y que luego lo único que hacen es ir creciendo, ¿sí?, e ir sumando siempre el número siguiente, del 1 al 2, del 2 al 3, y una vez que se entiende cuál es la lógica que se encuentra por detrás del criterio de número, el niño no necesita aprenderse de memoria hasta el número del billón, ¿sí? No lo necesita, sino que debe aplicar este mecanismo en donde siempre se le debe sumar uno más, y donde luego, de pasado la decena, se le suma uno más a la decena, y luego lo mismo con la centena, y luego lo mismo con la unidad de 1000, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O como se dice ahora, los 10, los 100, los 1000, ¿no? Ya no, yo me quedé en otro tiempo, ¿no? Antes se hablaba de unidades, no, ahora no, ¿sí? Se habla de otra cosa, ¿no? Ahora, la seriación es una construcción fundamental, entonces, como venimos diciendo, para poder comprender el sentido de número, ¿sí? Para poder comprender y construir el sentido de número, ¿sí? Luego tenemos la clasificación, ¿bien? Lo que es en este caso la clasificación como la segunda operación. La clasificación lo que va a permitir es que el sujeto pueda clasificar los objetos según
aquellos elementos que tengan en común o aquellos elementos justamente que los diferencien, ¿sí? La clasificación lo que permite es crear grupos según rasgos o características de pertenencia, ¿sí? Clasificaciones hay de varios tipos. Tenemos la clasificación simple, la clasificación múltiple y lo que es la... Bueno, se me fue. La organización de clase, ¿sí? O la inclusión de clase. La clasificación simple es una clasificación que toma en cuenta solamente un aspecto del objeto, ¿sí? Sencillo, separamos en nenas y varones, ¿sí? En triángulos y círculos, en colores rojos y verdes, ¿sí? Tiene en cuenta solamente un criterio para la elección de grupos. La elección múltiple tiene en cuenta más de un criterio, ¿sí? Por lo que podrá ser un criterio de armado más complejo, ¿bien? Puedo separar por figuras geométricas y aparte por colores, entonces puedo establecer distintas categorías y distintos grupos. Y la inclusión de clase ya se vuelve en este punto un poco más complejo, ¿por qué? Porque lo que se establece en este lugar es la capacidad por parte del niño de comprender y construir criterios de clases, ¿sí? Comprender y construir criterios de clases. En este punto, la inclusión de clase tiene o incorpora múltiples características que lo va a permitir posible, ¿sí? Primero, entender que un mismo objeto, ¿sí? Perdón, que un objeto no puede pertenecer a una clase y al mismo tiempo a la clase opuesta, ¿sí? No se puede participar de dos clases si la misma se oponen, ¿sí? Como otra característica, debe poder elaborar un criterio de clase. Bien, poder decir cuál es el criterio que va a organizar, en este caso, ese grupo o esa clase. Otro de los criterios es la organización jerárquica de las clases y, en todo caso, de las subclases, en tanto que se puedan establecer distintos tipos de jerarquía, ¿sí? Y por otro lado, que una clase puede ser agotada enumerando todos los elementos de la misma, ¿sí? El ejemplo más claro de esto siempre me parece, ¿no? Esos famosos cuadros sinópticos que nos ponían en la escuela sobre los seres vivos, ¿no? Para mí es el mejor ejemplo de todos, porque primero porque creo que lo hemos pasado todos, ¿no? Y segundo porque es práctico, ¿no? Esto de seres vivos, ¿sí? Reino animal, reino vegetal, y luego los dividíamos. Bueno, los animales se dividen en, ¿sí? Vertebrados, invertebrados. Dentro de los vertebrados tenemos, ¿no? Y ahí, ¿no? Se siguen subdividiendo, ¿no? Bueno, este establecimiento de distintas jerarquías y clases y subclases, ¿qué nos permite comprender? Nos permite comprender que un pez y un león, ambos formarán parte de lo que son los animales, ¿sí? Y que por lo tanto no pueden ser vegetales, pero que a su vez el pez y el león pertenecen a clases distintas, uno por encontrarse en la posición de peces y otro en la posición de mamíferos, ¿sí? Bueno, todas estas categorías le van a permitir al niño organizar de manera distintiva los datos de la realidad, ¿sí? Le van a permitir organizar los datos de la realidad. Y por último, tenemos la conservación, ¿sí? La operación de la conservación, entender que un objeto no varía, ¿sí? No varía solamente por los cambios que puedan darse dentro de los cambios superficiales del objeto, si se quiere, ¿sí? En este caso, que la cantidad de materia se mantiene, ¿sí? Como por ejemplo en la plastilina o en un ejercicio de trasvasado de líquido, etc. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna consulta, pregunta, duda? ¿Algo? Bien. Y por último, tenemos el estadio de las operaciones formales, ¿sí? El estadio de las operaciones formales, que va desde los 12 años aproximadamente hasta siempre, ¿sí?
nosotros en este momento nos encontramos dentro del estadio de ¿Cómo las dijo usted? operaciones, bien, de las operaciones formales. Va desde los Formales. 12 años, sí, Ok. desde los 12 años hasta siempre, ¿sí? Es el último, por lo tanto es en el que nos encontraríamos todos los presentes, ¿sí? Es la etapa del desarrollo más elaborada que tenemos nosotros como especie, ¿sí? Y justamente el pensamiento o la capacidad que tengamos de resolver problemas, ¿bien? Será de las más elaboradas de todas, ¿sí? Y lo que va a caracterizar esta etapa es que tendremos la posibilidad de realizar operaciones con objetos abstractos, ¿sí? Empezar a poder trabajar con objetos abstractos. Esto nos permite poder razonar, ¿sí? Poder llevar adelante enunciados, hacer hipótesis. El operatorio formal nos permite lo que es llevar adelante el pensamiento hipotético deductivo, ¿sí? Lo que es el pensamiento hipotético deductivo, que de alguna manera va a caracterizar el tope en nuestra capacidad de inteligencia, ¿sí? Esto no quiere decir que todos tengamos exactamente el mismo intelecto en términos de contenidos, ni nada por el estilo, sino que tendremos exactamente las mismas herramientas a disposición para poder hacer lectura de la realidad, ¿sí? Esto no quiere decir que todos seamos exactamente iguales de inteligentes, ni que no me sale, ni que no podamos seguir generando conocimientos ni aprendizajes, sino que tendremos esta herramienta, el pensamiento hipotético deductivo, al servicio de la ganancia de los nuevos aprendizajes que vamos a ir construyendo hacia adelante, ¿sí? Bien, hasta acá los estadios piagetianos, ¿sí? Hasta acá los estadios piagetianos. ¿Alguna consulta, duda, pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. Entonces, ¿por qué estamos trabajando con esto? ¿Por qué hemos dedicado 2 clases enteras, y alguna otra también hacia atrás, a trabajar sobre algunas cuestiones del orden de lo evolutivo? Bueno, en principio porque para intervenir necesitamos poder conocer o comprender cuáles son los distintos momentos del desarrollo, ¿sí? Y no para aplicarlos en términos de tablas que son completamente inamovibles, ¿sí? Nuestro interés no va a estar tan puesto en tanto que debamos decir que sí o sí un niño a tal edad debe tener tal o cual competencia. Claro que será una información importante de tener en cuenta, ¿no? Si tengo un niño de 5 años que todavía no ha alcanzado la capacidad simbólica, ¿sí? Nos va a ubicar en ese punto cierto desfasaje en lo que se corresponde al desarrollo. Pero no solamente vamos a tener esta información, ¿sí? Sino que vamos a tener la información de cuál es, en términos de Piaget, por ejemplo, cuál es el tipo de estructura de inteligencia predominante y, por lo tanto, cuáles también serán, si se quiere, las formas de intervención más justas o más claras para poder llevar o para poder poner en juego, en ese caso en particular, con ese tipo de inteligencia particular, o con el desarrollo psicosexual pertinente a ese momento, ¿sí? Y por el otro lado, porque nos permite también establecer cierto pronóstico de cuáles serán los acontecimientos o las habilidades cognitivas a construir próximamente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al tener cierto orden en lo que son los distintos momentos de aprendizaje, podremos predisponer sin sobreestimular aprendizajes que sean aquellos que en el orden de lo esperable deberían estar conformándose, por lo que podemos empezar a ubicar ciertas estrategias que faciliten esos aprendizajes, ¿sí?
el hecho de tomar nota de esto, nuevamente, no es para que quizás el día de mañana lo adjudiquemos directamente cada cual con su rango etario, sino para que podamos aplicar desde lo que Piaget decía, que en realidad la secuencia no es una secuencia, es una secuencia que se presenta inalterable en el orden de aparición, por tenerlo en cuenta como referencia de desarrollo histórica que ese niño debe seguir adelante, ¿sí? Pensemos rápidamente, y con esto encierro y abro preguntas si es que hay alguna. Pensemos en un niño que quizás viene atravesado por algún tipo de cuadro psicológico o psicopatológico, que tiene algún síndrome o que tiene algún tipo de trastorno, ¿sí? El hecho de poder ubicar a este niño en cierta inteligencia o en cierto momento evolutivo, a nosotros nos va a permitir entonces hacer una lectura más ajustada de las necesidades, de los intereses y de las formas de abordaje a tener en cuenta para ese sujeto en particular, independientemente del rango etario como tal, que muchas veces no va a coincidir con el momento evolutivo asignado para ese rango etario, ¿sí? Así que bueno. ¿Alguna consulta, duda, pregunta, algo que quieran, lo que sea? ¿No? Bueno. Nada, decirles entonces, antes de retirarme, ¿sí? Que estamos en la Semana Internacional de la Lactancia Materna, ¿sí? Que, bueno, a través de la sede hemos estado sacando una serie de ¿sabías qué? Sí, estos pequeños bannercitos con información que puede resultar interesante para algunas personas y que tienen la intención de concientizar sobre todos los beneficios que la lactancia materna tiene en favor no solamente, claro está, del niño que se encuentra lactando, sino también de la propia madre, ¿sí? Si no los han visto y les interesa, les recomiendo que los vean, son realmente cuadritos muy chiquitos con información valiosa y cortita, ¿sí? Están subidos como es a las redes sociales. Y si se encuentra dentro de sus posibilidades, si no les molesta, en compartirlo también estaría bastante bien, porque la Semana de la Lactancia Materna justamente lo que viene es a tratar de incentivar lo que es la lactancia, justamente la forma de alimentación más segura, ¿sí? Más segura en la primera infancia, y también, ¿por qué no?, económica, ¿sí? Económica en un contexto en donde donde el hambre realmente está azotando a gran parte de la población, por lo menos a nivel mundial, claro está, pero nacional también, ¿sí? Nada, comentarles eso me parece una información bastante importante. Si llegamos, vamos a estar sacando, antes que termine la semana, algunos de los mitos asociados con la lactancia materna, que muchas veces inhiben, ¿sí? Inhiben que se produzcan este tipo de alimentación y este tipo de tomas, ¿sí? Así que bueno, gente, no les quiero quitar más tiempo, ¿sí? Me despido, les dejo un saludo enorme y nos estaremos viendo de acá al próximo miércoles, ¿sí? Adiós. Chao, profe. Chao, hasta luego.